vivencias, cosas que en algún momento a todos nos pasan, situaciones que nos dan para pensar y reflexionar. Vivencias. Todos los días, de lunes a viernes a las 15:30. Aquí en Imparcial de Montevideo, con la conducción de Andrea Calvetti. Vivencias. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet. Bienvenidos a Vivencias. Hoy tenemos el placer de recibir a Roberto Balaguer, psicólogo, especialista en cibercultura, en tecnologías de la educación, con quien estaremos dialogando para conocerlo un poco más a través de sus vivencias y conversar para analizar cómo las tecnologías de la información y las comunicaciones han cambiado en nuestros días. Para comunicarse con nosotros lo pueden hacer vía SMS al 098 88 28 28. Y hoy, por gentileza de la editorial Pearson, vamos a estar con los que participen vía SMS regalando 2 libros por gentileza de la editorial, que se llama La nueva matriz cultural, claves para entender cómo la tecnología cultiva nuestras mentes. Es un libro que está en edición digital, pero lo van a poder leer en esta versión gracias si participan a la editorial, así que les pido que se comuniquen vía SMS. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet. Y antes de comenzar a dialogar con Roberto Balaguer, me gustaría compartir con ustedes una breve reseña sobre quién es, para los que todavía no lo conocen. Roberto Balaguer nace en Montevideo en 1967, psicólogo clínico y educacional, especializado en TICs y educación, egresado de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, con posgrados en la Universidad de Minnesota en Estados Unidos, y es magíster en educación de la Universidad Ort. Ha dedicado innumerables talleres y conferencias en Uruguay, en Argentina, en México, en Colombia, en Brasil, Panamá, Costa Rica y España. Cuenta con más de 20 años de experiencia en instituciones educativas, ha participado en la capacitación del Plan Ceibal, invitado por su Comisión de Educación, y también como parte del equipo técnico de la Universidad Católica. Es docente universitario, investigador y consultor en TICs y educación, y desde 2008 desempeña como director del programa Link SPC en el Colegio San Patrick. Ha escrito artículos para diversas revistas especializadas a nivel nacional e internacional. Es coautor de varios libros, entre los que hoy estamos sorteando uno entre ustedes de su autoría, y coautor de varios libros y autor de 5 libros con temas de cibercultura. Te damos una muy cálida bienvenida, Roberto. Bueno, un honor tenerte en el programa. Muchas gracias por la invitación, un gusto. ¿Cuándo te diste cuenta o por qué decidiste estudiar psicología? Empecemos por ahí. Hay que irse unos añitos atrás. Sí. Hay que recostarse en el diván para esto. Bueno, decidí, yo diría si mal no recuerdo, en quinto de liceo, a partir de filosofía, de ver, digamos, en aquel momento filosofía tenía mucho de psicología, me pareció bien interesante. Yo hasta ahí tenía la idea de ser abogado, o sea, era lo que, un poco por familia, vengo de familia de abogados, y era algo que, no sé si me atraía, pero era como algo ¿Qué te gusta? que por lo menos pensaba hacer. Y cuando descubro ahí, digamos, a partir de filosofía, la psicología, me parece mucho más interesante. Cuando yo voy a ingresar ese año, psicología estaba cerrado, entonces comienzo derecho en marzo, y la psicología abre en julio, por ahí, sí, julio, agosto, y empiezo, hay un periodo de tiempo que hago las dos simultáneamente, como para ver. Derecho no me disgustaba, pero tampoco me gustaba mucho, y cuando empiezo psicología, al poco tiempo me doy cuenta, bueno, que eso era lo mío y que lo otro no, y bueno, y dejo derecho y sigo psicología. Sí, psicología. En aquel momento, el primer año lo hacíamos en el Sudamérica,
digamos, clases en Sudamérica, en los salones de Sudamérica. Esto es para los estudiantes de los hoy que en se día, quejan, que sepan, los que se quejan lo hoy, que transitaron los nosotros psicólogos. dábamos clases y al lado patinaban, otro día bailaban tango los veteranos, así que eso eran tiempos. Está bien. ¿Qué significa vos para ti la psicología? No desde el punto de vista profesional, te lo pregunto desde el punto de vista vivencial, de las vivencias. Bueno, yo creo que, digamos, todas las personas que hacemos psicología, supongo que como cualquier otra carrera, pero particularmente psicología, tenemos la intención de tratar de entender a los otros y entendernos también a nosotros mismos, ¿no? Entonces, eso es casi inevitable, digamos, que uno tenga esa proclividad, bueno, a tratar de ver cómo funciona, como diría el Toto da Silveira, ¿no? La cabecita de los otros, la de uno mismo, y bueno, y realmente resulta fascinante ese mundo, porque además uno nunca termina de conocer a las personas, ni termina de conocer a las personas que tiene cerca, ¿no? Mucho menos a alguien que uno conoce para tratar de entenderlo o ayudarlo. Entonces es una tarea fascinante que te genera múltiples vivencias, porque vos tenés, o sea, es un trabajo, por otro lado es un trabajo insalubre, ¿no? Claramente insalubre. O sea, vos no estás trabajando, sobre todo el trabajo clínico me refiero, claro. ¿No? Digo, vos no estás trabajando ahí con la salud, sino que estás trabajando con la patología, ni que hablar la gente que trabaja en ámbitos, digamos, institucionales, o sea, un psiquiátrico, situaciones de esas que son todavía mucho más complejas y claro, muchísimo más angustiantes y con menor a veces posibilidad de ayudar, pero es un trabajo insalubre porque vos estás, digamos, además la herramienta de trabajo sos vos mismo, claro. O sea, vos no tenés un tractor, no tenés un taladro, no tenés algo que se interponga, sino que, digamos, vos tenés que tratar de usar tu cabeza, ¿no? Tus vivencias, tu experiencia, tus libros, para ayudar al otro, ¿no? Y al mismo tiempo, a veces en determinadas situaciones, cuando hay situaciones que te tocan a vos, por una razón o por otra, digamos, de que no hundirte junto con el claro, que se está ahogando, ¿no? Está bien. ¿Cómo surge tu interés por la educación? Bueno, es mi primer trabajo. Yo me recibo y al mes o 2 meses consigo trabajo en la educación, y he continuado en ese trabajo. Digamos, yo empecé a trabajar en el St. Patrick's en el año 92, año que viene voy a cumplir 25 años de trabajo ahí, y fue mi primer, o sea, fue mi primer trabajo ya recibido, y bueno, y la verdad que me pareció muy fascinante, muy interesante trabajar con jóvenes. Siempre me gustó trabajar con adolescentes. Era algo que a mucha gente, por lo menos en aquel tiempo, no le gustaba tanto trabajar con adolescentes, estaban como mal vistos, ¿no? Porque, digamos, el adolescente es muy irreverente, rebelde, ¿no? O sea, no es fácil. A mí realmente no me parecía eso. Entonces, bueno, eso era una ventaja que yo la verdad que disfrutaba. Y después va a ser casi como 10 años, digamos, que yo hice como un viraje ahí dentro del colegio, y pasé a dirigir, digamos, lo que tiene que ver más con el tema tecnología, ¿no? ¿Cómo, te iba a preguntar, cómo ingresaste con el tema de las tecnologías, bueno, las nuevas tecnologías? Yo ahí tengo que ir un poquito antes. En el año 2000, por ahí, 99-2000, empiezo a ver que la tecnología, a vislumbrar que la tecnología iba a tener un impacto muy grande. Me parecía que Internet era una cosa que venía para cambiar todo, y me pongo a estudiar con muchísimo ahínco, con muchísima dedicación. Yo hasta ahí tenía el problema de que a mí, lo sigo teniendo, pero ahora de repente me pasan otras cosas, pero que a mí me gusta, a mí me gusta todo, o sea, pocas cosas las que no me gustan, ¿no? O sea, me gusta todo. Entonces eso es un problema, porque siempre estoy leyendo de una cosa, de la otra, me entusiasma todo un poquito. Bueno, sí, por lo menos puedo llevar una conversación de tren, o de ómnibus, pero me gusta todo un poco. Pero ¿qué pasaba? Yo también a la vez tenía ganas de definirme para, digamos, especializarme de alguna forma en algo, ¿no? Y me gustaba, ya te digo, me gustaba la clínica, me gustaba lo educacional, trabajaba en lo laboral también, me gustaba la psicología deportiva, y todas las cosas, esas me siguen gustando. Pero cuando descubrí
Internet y la tecnología y todo, digamos, lo que la tecnología impactaba en las personas y cómo nos podía modificar y empecé a leer sobre eso. Fue algo que me hizo un clic, y ahí sí que realmente me dediqué, ya va a ser 16 años que estoy dedicado mucho tiempo a eso. Y realmente me fascinó. ¿Y cómo hiciste para esas tres dimensiones, que son psicología, educación y tecnologías, juntarlas por la misma vía y caminar con ellas? Y porque, yo que sé, a mí me parece que cada vez más el mundo tiende a la interdisciplina, es decir, vos no podés saber solo de una cosa, o podés, sí, pero digamos, claro, tenés que trabajar con gente que sepa de otras cosas, armar equipos, claro, de gente que te complemente, y cuanto vos más apertura tenés a otras temáticas, más se puede enriquecer tu propia disciplina, sobre todo cuando hablamos de áreas más sociales. Capaz que en otras disciplinas no funciona de la misma manera, o sea, no podría aplicar esto a la medicina, claro, por ejemplo, pero sí digamos a cuestiones que tienen que ver con algo de creatividad o con lo social. Entonces, digamos, yo siempre fui psicólogo, siempre trabajé como psicólogo, siempre trabajé en la educación, y bueno, y después empecé a descubrir, y siempre me gustó la tecnología. De hecho, en realidad, cuando otro trabajo paralelo digamos, a la clínica y a lo educacional, teníamos hemos formado una empresa con 2 amigos de tecnología y recursos humanos, ¿no? O sea, es más, hay un par de anécdotas que son yo nunca las cuento, pero bueno, ya que estamos, es el momento. Es el momento adecuado. Digamos, cosas que son increíbles, ¿no? Yo tengo 2 amigos con los que fuimos socios y creamos la empresa, que cuando nos encontramos, cuando nos juntamos cada tanto los 3, siempre recordamos algunas cosas insólitas que nos pasaron, ¿no? Por ejemplo, en el año 95 se nos ocurrió, ¿no? Y esto, para alguien que dude de lo que voy a decir, les voy a decir que está documentado, que hay fotos, y que, digamos, tengo documentos que avalan lo que voy a decir. Claro. En el año 95 creamos una empresa, un proyecto que se llamaba Bookings. No sé si te suena Booking. Sí, me suena, sí. ¿Te suena Booking? Bueno, Booking hoy es, digamos, la empresa número 1 de hotelería del mundo, o sea, de registro para reserva de hoteles, ¿no? Esa idea, yo no sé si a ellos se les ocurrió igual que a nosotros, se les ocurrió antes, después. Yo lo que sé es que nosotros, la idea se nos ocurrió, le llamamos Bookings, lo presentamos en el Hotel Plaza Fuerte, o sea que hay documentos de eso, a la hotelería, digamos, nacional. Y claro, Internet, hotelería, reservas por Internet, año 95 era como hablar hoy de decir, bueno, vamos a traer muchos autos de estos de Google sin chofer para empezar a armar, y como que le faltaba madurez al mercado. Entonces fue un gran fracaso, pero que, bueno, Booking, que es sin la S, que era el nuestro, muestra que en realidad la idea era más que buena, solo que, bueno, el mundo está lleno de buenas ideas, y no hay tantos que sepan ejecutarlas. Bueno, nosotros pertenecimos al grupo los que no supimos ejecutarlas. Otro proyecto fracaso frustrado fue un proyecto también de que unía tecnología con recursos humanos, o sea, psicología y tecnología. Era hacer un proceso de preselección vía web también, y eso es el año también 96, creo que es, ¿no? O sea, lo que hoy es Busco Jobs y digamos, y todo eso, pero en el año 96. Ahí avanzamos bastante más, o sea, también hicimos presentación, íbamos a asociarnos con algunas empresas grandes y con algún medio grande, y también ahí creo que falló nuestra parte comercial, no supimos cómo manejarlo bien, y bueno, y terminó en una papelera. De hecho, ese proyecto, capaz que era más, acá en Uruguay nunca se llegó a implementar, porque hoy se trabaja solamente vía web, pero creo que hubo un periodo de ventana de repente de 10 años, ponele 4 o 5 años atrás, hacia atrás 10 años, que se podía haber hecho, pero bueno, no pero ya estaban con una visión a lo que se venía, o sea, a mí siempre me gustó, adelantados al momento que estamos viviendo hoy por hoy, ya con esa cabeza. Y bueno, yo en el 2001 escribí uno de los primeros libros en español sobre Internet, que se llamó Internet, un nuevo espacio psicosocial, que lo editó Trilce, y se editó recién en el año 2003, y aún así es uno de los primeros libros que hay en español sobre Internet, y se llamaba Un espacio psicosocial, o sea que digamos,
yo ya vislumbraba que no era una cuestión de dispositivos o de redes, sino que la cuestión era, bueno, tenía que ver con lo social. Mira, yo me parece que has dado en el punto que podemos continuar hablando en el próximo bloque de Internet, como ese espacio psicosocial que tanto nos preocupa y ocupa. Lo desarrollamos en el próximo bloque. Te invito a hacer una breve pausa y bueno, quedan abiertas las líneas de comunicación al 098 88 28 28 para que se lleven la nueva matriz cultural, claves para entender cómo la tecnología cultiva nuestras mentes, y también decirles que los que nos están escuchando y recién nos sintonizan nos pueden ver a través de www.radioimparcial.com. Hacemos una pausa y enseguida Vivencias. En Vivencias, el CX28 Radio Imparcial, dialogando con el psicólogo Roberto Balaguer, especialista en cibercultura, en tecnologías de la educación, hablando cómo impactan esas nuevas tecnologías en nuestra vida cotidiana. En el bloque anterior habían llegado, te corté porque teníamos que irnos a la pausa, a ver, tú escribiste un libro sobre Internet y hablabas, estábamos metiéndonos en la problemática de Internet desde el punto de vista psicológico. ¿Qué fue lo que estudiaste? ¿Qué viste ese impacto psicológico que ha tenido Internet en estos últimos años? Y bueno, ha cambiado prácticamente todo, ¿no? Uno lo ve, hoy quizás se vea mucho más claro, ¿no? el impacto que ha tenido Internet en nuestras vidas en todos los aspectos, ¿no? O sea, casi al punto del mismo un impacto similar al que pudo haber tenido la electricidad en su momento, ¿no? Claro. Cuando, digamos, hoy, yo muchas veces digo, cuando me preguntan, que digo bastante seguido, bueno, nos hemos vuelto adictos al celular, por ejemplo, claro, ¿no? Y yo digo, mira, en parte sí, en parte no. Lo que pasa es que si uno dice, bueno, todo el mundo se ha vuelto adicto al celular, como que la palabra adicto ahí no pareciera ser, digamos, algo aplicable, ¿no? Es como plantearse, bueno, somos adictos a la electricidad. Claro. Y yo qué sé, sí, capaz que sí, yo creo que sí. O sea, si se cae la electricidad, te quedas sin radio, no puedes hacer programa, internet, te quedas sin internet, te quedas. Entonces, nuestra cultura se sustenta sobre la electricidad y sobre internet. Claro. Entonces, no es que seamos adictos a eso, digamos, es que forma parte ya de nuestra cultura. Entonces, se nos vuelve necesario. Y nuestra forma de comunicarnos también. Nuestra forma de hacer todo, de trabajar, de comunicarnos, de divertirnos, de curarnos. Y que cambió eso también, claro, la forma de comunicarnos. Antes era cara a cara o por teléfono. Bueno, lo que pasa es que, digamos, igual vamos por el otro lado. Despacito, por ejemplo, ¿no? Yo que viví en Estados Unidos, era terrible escribir una carta y esperar 15 días que llegara y esperar otros 15 días para que volviera. Cuando volvía la carta, si vos cuando la escribiste estabas bajoneado, cuando volvía podías estar maníaco, o sea, te podías haber suicidado, claro, te podían haber operado y ya estabas recuperado y nadie se enteraba. Hablar por teléfono era criminal lo que salía, claro, era una cosa bestial. Y hoy te lo dice cualquiera que se va, que emigra, que se va a un viaje, está permanentemente conectado como si estuviera acá, te manda, claro, fotos de donde está. Entonces, eso es maravilloso. Lo que aleja, digamos, lo que ha hecho es acercar mucho a la gente que está lejos. La gran paradoja es que aleja a la gente que tenés cerca, ¿no? Porque, digamos, vos muchas veces estás priorizando a la gente que está fuera de tu casa, fuera de tu radio ahí más cercano, le estás dando entrada, estás whatsappeando con tus grupos, claro, de par, estás viendo en Twitter, yo qué sé, viendo diferentes cosas,
y de repente te perdés del cara a cara con tu familia, con tus amigos, con los que tenés ahí al lado, ¿no? Entonces, no hay tecnología que no tenga, digamos, que no traiga sus propias problemáticas, ¿no? Pero esta es una. Entonces, evidentemente, esto hace también que cambien los modos de relacionarse, los modos de encontrar pareja por las aplicaciones. Sí, eso hablábamos. Han cambiado los modos de comunicarse. La gente joven, decíamos, no concibe hoy por hoy, los muy jovencitos, que le digas, bueno, a ver, una charla cara a cara, claro. mirate a los ojos, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, ¿de qué estamos hablando? Eso ya pasa yo que trabajo en la educación, lo veo muchas veces, ya los chiquitos, yo te digo, los preescolares entran a veces con su dispositivo en la mano así, ¿no? Y ni siquiera buen día, ni hola maestra, ni nada, entran con su Game Boy, con lo que fuera ahí jugando, y evidentemente somos una sociedad de pantallas, somos una sociedad que está mirando para abajo permanentemente hacia las pantallas, y bueno, cuando vos miras para abajo, ¿no? Como claro. Decía aquella vieja canción de Silvio Rodríguez, vos dejás de ver, digamos, lo que tenés al frente, ¿no? Claro. Y lo que pasa es que también hay veces que también lo que está abajo puede ser más interesante que lo que tenés al frente. Hay un ejemplo típico que yo pongo sistemáticamente, que es, si vos ves fútbol uruguayo, es mucho mejor ver el Twitter sobre el fútbol uruguayo que ver fútbol uruguayo. No, es mucho más divertido, tiene más dinámica el Twitter sobre el fútbol uruguayo que el fútbol uruguayo. Entonces, digamos, son las ventajas de poder disfrutar de ver eso sin tener que verlo. Sin tener que verlo. Hace poco se editó un corto, no sé si lo viste, Conexión Real, de Guillermo Francella y bueno. Nicolás Francella, que es presentado en Cannes para tomar conciencia sobre el uso de la tecnología en la vida cotidiana y que no... esas personas que decíamos no se vuelvan invisibles. ¿Qué opinión te merece? Me pareció buenísimo, la verdad que el corto ese me encantó. Hay varios cortos, yo hice una charla, yo di una charla TED en 2012 que llamó Amo mi celular, y la charla esta termina con un video que se llama Disconnect to Connect, o sea, desconectarse para conectarse, que es de una compañía tailandesa de telefonía, que muestra claramente cómo el celular te invisibiliza a la gente que tenés cerca, ¿no? Vos estás ahí metido y te perdés de ver a quién tenés al lado, sea pareja, madre, hijo, esposo, lo que sea, y bueno, y apunta justamente a tomar conciencia de, bueno, cuándo es pertinente usarlo y cuándo simplemente lo usamos como ese objeto, digamos, que nos calma, ¿no? Yo ayer justamente di una charla en el LATU, en el evento de Marketers, es un evento muy grande, y fue como la segunda parte de esa charla TED, ¿no? Se llamaba Hacia un mundo de mentes conectadas la charla, y yo lo que hablaba es, digamos, trataba de mostrar cómo son los diferentes tipos de uso que hacemos del celular, ¿no? Porque, digamos, uno lo puede usar, nosotros sabemos muy bien para qué se usa, ¿no? O sea, sabemos que se usa para las redes sociales, se usa para el mail, se usa para buscar información, sabemos en los momentos que se usa, cuando queremos saber algo, cuando queremos ir a algún lado, cuando queremos comprar algo, cuando queremos saber algo sobre alguna marca o queremos hacer alguna actividad, y lo usamos. Sabemos dónde lo usamos, ¿no? Sabemos que lo usamos en la casa, en los momentos muertos, en los tiempos de espera. Cada vez más se utiliza hasta en la propia cama, ¿no? O sea, la última cosa que se ve antes de acostarse es el celular, y la primera cosa que se ve, ¿no? Pero nos falta entender mejor, y esa era la propuesta mía de la charla de ayer, que es como la segunda parte de aquella charla TED, que era, bueno, el cómo lo usamos. Y ahí yo creo que hay diferencias, ¿no? Que no siempre lo usamos de la misma manera. Debida manera. Es decir, hay gente, para nombrarte algunas cosas, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que lo usa como si fuera como los fumadores, ¿no? Es decir, como si fuera un cigarrillo. Vos no sabes qué hacer y prendes un cigarro. Estás contento, prendes un cigarro. Estás triste, prendes un cigarro. Estás ansioso, prendes un cigarro. Estás tranquilo, prendes un cigarro. O sea, el cigarro, lo bueno es que sirve siempre. En ese caso es una adicción total el celular. Y ahí es donde vos ves que el uso que le vas a dar en realidad es como un uso como calmante, ¿no? Como, digamos, de tratar de calmar, capaz que consigo mismo esa persona. Sí, muchas veces es para, digamos, evadir ese estado de ánimo en el que estás, ¿no? Otras veces, digamos, tenés un uso que puede ser más lúdico, de disfrute, decir, voy a entrar a ver
que pusieron en Twitter, que pusieron en Facebook, ¿no? Entonces entras como una cosa de juego y te reencontrás con la gente y yo qué sé, y paveás y de repente jugás a un juego. Ahí es un uso lúdico, ¿no? Claro. Es un uso que no molesta a nadie y que no tiene ese carácter de ansiedad que tiene este primer uso que yo te decía, ¿no? Que es esa gente que uno ve que está así y permanentemente está chequeando, ¿no? Y chequeando que otra forma de uso puede ser cuando vos realmente estás en un estado complicado, ¿no? Que realmente estás con un malestar grande y lo que buscas es a ver si algo te cambia el humor, ¿no? Claro. Entonces entras ahí, digamos, con la esperanza de que lo que veas ahí de alguna forma te solucione el problema, te solucione y vuelvas, y es válido porque no es muy diferente, o sea, la mente humana es muy compleja, pero a la vez en algunos aspectos es media simple. Es algo parecido a lo que mucha gente te dice, mira, estaba de recontra mal humor, agarré, ¿no? Me puse los championes y me fui a correr, ¿no? Y entonces volví como nuevo. Claro. ¿No? Entonces, es buscar calmar un estado de ánimo y es válido. Otras veces de repente lo usás como algo cuando vos estás en un ambiente y de repente el ambiente, esto pasa mucho en adolescentes, ¿no? Estás en un ambiente que es como muy hostil, de mucha pelea, de mucha ansiedad, mucha angustia, es como algo que a vos te saca de ahí. O sea, vos cortás, dejás de escuchar, viste, no sé, los gritos, las peleas, lo que esté pasando, y te ayuda a sobrellevar esa situación. Entonces, en cualquier caso, capaz que vos entrás a los mismos lugares, hacer las mismas cosas, pero la forma por la cual entras, ¿no? Las puertas por las cuales entras, y digamos, y qué valor tienen esas puertas. Es decir, vos, en un caso, en este último, vos en realidad lo que estás queriendo es salir de donde estás. Es como, el celular es como una puerta para salirte de donde estás. En otro caso puede ser una puerta para entrar a un mundo más de juego, fantasía, de reencuentro, ¿no? De poco social, es como ir a la esquina a ver quién está, ¿no? Uh-huh. Digamos, sería el equivalente de ir a la esquina cuando uno era joven a ver quién estaba ahí. ¿Y qué, ¿no?, pasa con ese tema que creo que cuando lo digamos a muchos de los que nos están escuchando van a compartir, con ese tema de que cuando te olvidas del celular te encontrás como que quedaras desnudo, desprovisto de algo, indefenso? Ya estamos muy acostumbrados a él. Sí. ¿Qué hay de ese bueno, eso tiene que ver ese primero sentimiento? Sí, esto es en todo el mundo, es global, o sea, no es una cosa de acá, y se empieza a dar a partir de la adolescencia. O sea, los adolescentes, yo les pregunto, yo trabajo mucho con jóvenes y les pregunto cómo se sienten cuando no tienen el celular, y te dicen, me siento desconectado, aburrido, que no sé qué hacer, que me falta algo, incompleto, nervioso porque no sé lo que está pasando. Entonces esas vivencias ya empiezan a darse en la adolescencia. Te estoy hablando de chiquilines de 12, 13 años, ¿no? En algún caso 11, de repente empiezan ya a manifestarlo, ¿no? Y cuando somos más grandes, digamos, el celular nos brinda diferentes cosas, y es un poco lo anterior, te da amparo, ¿no? Te hace no sentir solo, y vos sentís que además, como has delegado muchas cosas en tu celular, es decir, yo, sin ir más lejos, antes de ir al aire, estuvimos hablando, ¿no?, de alguien que había dejado el celular, ¿no?, y no sabía el número del celular, ¿no?, de la propia hija. Sí. Lo cual yo tampoco conozco los números de toda mi familia, o sea, bueno, pero es básico conocerlos de los integrantes de la casa de memoria. Es básico no perder el celular, o sea, es básico porque uno externaliza la memoria y la deja ahí, y el cerebro funciona, digamos, si hay algo que lo hace por mí, entonces yo ya no me ocupo. Nos descansamos un poco, ese es el la tema, memoria el celular, está puesta, ¿no?, ahí. Entonces vos sabés que, digo, ¿para qué yo voy a recordar números? Yo de repente me acuerdo de números de mi infancia, o sea, de amigos que llamaba, de casas a las que yo llamaba, pero eran casas, no eran personas, y no recuerdo celulares de gente con la que hablo, digamos, con cierta asiduidad, porque no tengo necesidad, y el cerebro lo que no tiene necesidad de recordar no lo recuerda, salvo que, bueno, por esas circunstancias a veces uno recuerda cosas que no tiene necesidad, y tampoco entiende por qué la recuerda, pero ya es otro tema. Entramos en un tema más engorroso. Te invito a hacer una breve pausa y continuamos dialogando. Vivencias.
Estamos en Vivencias en CX28 Radio Imparcial, dialogando con el psicólogo Roberto Balaguer, especialista en cibercultura, en tecnologías de la educación, hablando de cómo impactan estas nuevas tecnologías en nuestra vida cotidiana. Y ha cambiado también, decíamos, Roberto, la manera de comunicarnos, ¿no? Para los adolescentes, chatear o hablar por WhatsApp es sinónimo de hablar, mientras que para los adultos es sinónimo de escribir. A ver, ¿cómo es esto? Bueno, eso desde los inicios, ¿no? Es decir, para el adulto, estamos hablando, digamos, ya adulto, en este caso estamos hablando ya de los que están arriba de 35 años, ¿no? Ya la otra generación ya todavía piensa que está hablando. Digamos, nosotros tenemos el concepto de que hablar es hablar oralmente, ¿no? Claro. Y que cuando uno escribe, digamos, está utilizando el formato de escritura que no es estrictamente una transcripción, digamos, lo que uno hace, sino que tiene otras reglas, ¿no? Digamos, las ideas se presentan de determinada manera, y sin embargo para los jóvenes, desde el MSN, diré yo, o anteriormente el ICQ, que de los primeros chats, siempre la concepción era de una oralidad, es decir, claro, de una charla, estaban charlando en un encuentro virtual donde la gente, los chicos sentían que charlaban entre sí, ¿no? Esto lleva a que, digamos, la atención o el esmero o el cuidado en la escritura no sea tal, o sea que en realidad no importa si está el punto, si está la coma, claro, ¿no? Porque al ser una charla, sí, sí se puede acompañar de emoticones como para darle, digamos, el tono, ¿no? Claro. Eso, justamente eso que falta en la conversación escrita, ¿no? Que es el tono, la mirada, la gestualidad, ponérsela a través de los emoticones para complementar y darle entonces, sí, digamos, el aire que quiere tener esa conversación. Pero eso lleva también a que, por ejemplo, sea para un joven no sea un despropósito terminar con una pareja por WhatsApp, porque en realidad siente que se lo dijo. Hay gente grande que también lo hace, claro, bueno, no, ya no tiene a veces lo aprovecha, no lo aprovecha. Yo creo que hay más aprovecha la volada que está, pero en otro caso digo, siente que se hace más joven. Sí, aprovecha y es válido. Hoy por hoy decíamos que el celular se ha convertido en un nexo de unión muy importante con las personas que tenemos a nuestro alrededor, los hijos, los padres, los amigos, y los localizamos a la brevedad. También nos clavan un visto y no te contestan, es muy común. ¿Esto es beneficioso o no? A ver, veámosles qué podemos rescatar y qué no. Lo bueno, digamos, lo bueno es que vos, digamos, es como vivir en un mundo que se ha vuelto más pequeño, es decir, vos tenés a cualquier persona en dos estados, conectado o desconectado, no están ni lejos, las categorías lejos y cerca ya no importa, lo que importa es que si está conectado o desconectado, así esté en Nigeria, en Turquía o en Tranqueras o a 2 cuadras, puede estar a 2 cuadras desconectado, está más lejos que el que está en Zaire y está conectado, ¿no? Entonces eso obviamente te cambia la forma de comunicarse. Y lo otro es que, bueno, uno espera cierta inmediatez en la respuesta, no espera que, digamos, que no te claven el visto, ¿no? Sino que, digamos, cuando vos hablas, que el otro te conteste, que te dé a entender, porque, digamos, clavarte el visto es como la ignorancia, digamos, ignorarte hecho cuerpo a través de la tecnología, ¿no? Como decirte, te vi, sabes que te vi, pero me hago el que no te vi, ¿no? Y hoy por hoy, decíamos, las personas cada vez nos conectamos más a través de las redes sociales, pero también exponemos de alguna manera nuestra vida privada hasta tal punto que la privacidad se ve en algunos casos hay gente que no la reserva para nada. Digo, ¿qué ha pasado? Se perdió el sentido de privacidad, cambió la manera de ver las cosas, porque ves las cosas más insólitas publicadas en las redes, ¿no? Sí, y más personales, capaz. Lo que pasa es que los conceptos de íntimo, privado, público cambiaron. Son conceptos de época, entonces según las épocas van cambiando, y esto ha pasado, o sea, yo siempre traigo a colación algo que a mí me pareció genial, algo que dijo Diderot en plena Revolución Francesa, ¿no? Empezaron a aparecer los primeros muebles que traían cajoncitos.
Entonces, él dijo muy sabiamente, ¿no? A mi juicio dijo, que esos muebles con esos cajoncitos lo que iban a generar es que la gente ocultara cosas, ¿no? Y se generara, digamos, una cierta, cultura de hombres que tuvieran una vida privada, ¿no? Y no, digamos, y no fueran transparentes, ¿no? Y ese es el contexto, digamos, moderno en el que nosotros crecimos, de la doble moral, ¿no? De lo privado, de lo íntimo, ¿no? Que es el momento, digamos, que se pasa de lo que se, digamos, de una época anterior donde todo era como más conocido, primero más transparente, o sea, era más transparente, pero en la modernidad pasa, digamos, a ver un hombre, una vida hacia afuera, hacia la calle, ¿no? Con una cierta presentación, y luego en la interna, digamos, otra cosa, que siempre hubo esa dicotomía, pero en momentos, digamos, lo que se llaman las sociedades tradicionales, o sea, cuando éramos menos y todo el mundo se conocía, ¿no? Como pasa a veces, sigue pasando todavía en el interior, digamos, es mucho más difícil tener una doble presentación. La gente te conoce, o sea, sabe, te conoce prácticamente en todas tus dimensiones, ¿no? Incluso a la interna del hogar, cuando vos mirás lo que son las arquitecturas, digamos, lo que eran los diseños de las casas, ¿no? Desde los baños que estaban afuera, el lugar que ocupaban las cocinas, los dormitorios muchas veces no existían, ¿no? En la Edad Media, digamos, se dormía todos juntos, inclusive con los propios animales, y ahí se hacía todo, ¿no? Entonces el concepto de intimidad, de privacidad, son conceptos de época. Entonces lo que nosotros nos pasa ahora es que de repente en un muy breve tiempo, en muy poco tiempo, hay cambios que van generando otros cambios, que van moldeando toda la cultura, y claro, algunos de nosotros que nacimos en otra época logramos ver esa evolución, porque es como que siempre nos están cambiando el mundo a pasos agigantados, ¿no? Entonces, pero bueno, entonces eso va trastocando lo que se considera privado, lo que se considera íntimo, lo que se considera público. A veces es como que vos tuvieras que hacer digamos, como que por defecto todo pudiera ser público y vos tenés que hacer el esfuerzo de hacerlo privado, ¿no? A diferencia de antes. Te invito a hacer la última pausa y continuamos enseguida dialogando. Vivencias. Continuamos en Vivencias en CX28 Radio Imparcial, en los últimos minutos hablando con Roberto Balaguer, y te pregunto quizás ¿cómo enfocar entonces, cómo pararnos frente a este nuevo siglo lleno de tecnología? Y bueno, uno técnicamente tiene varias opciones, ¿no? Uno es decir, bueno, trato de ayornarme, ¿no? Y ahí tenés mucha gente que es grande, incluso y ha logrado y aprovecha, digamos, las bondades de la tecnología. Tener la posibilidad de dar la espalda y decir, bueno, yo no quiero saber nada, no quiero saber nada con esto, y bueno, y seguramente te vas a perder un montón de cosas interesantes. Y la otra es, digamos, un camino más intermedio, decir, bueno, yo pruebo y adopto aquello que a mí me resulte útil. Entonces, yo personalmente creo que ese camino del medio es bien interesante a cualquier edad, porque digamos, no hay edad para internet y todas las cosas que tiene para brindarte, o sea, desde entretenimiento, comunicación, perseguir los intereses que tengas, estar actualizado, reencontrarte con gente o conocer gente, ¿no? Realmente es un espacio de interacción que a vos te permite prácticamente, digo prácticamente porque no es todo, pero hacer muchísimas cosas, ¿no? Entonces, digamos, para mí darle la espalda es una actitud un poco necia. Yo, además, como, digamos, siempre he sido
por lo menos en el ámbito que yo me muevo, de los que primero adopto determinadas cuestiones, ¿no? O sea, me gusta probar. He escuchado la variación de la gente en relación a las cuestiones, ¿no? Es decir, aquel que decía, no, yo para qué preciso Facebook, y eso, muchos de esos hoy están 24 horas conectados, mucho más que de repente no sé, la atención que yo le presto, que es muy baja, y de repente ellos sí pasan y comentan y hacen. Entonces, digamos, yo nunca hay que decir de esta agua no de beber. Tenés que conocer, tenés que saber, te lleva tiempo, es verdad que lleva tiempo, hay que tener tiempo para esto. La gente dice que no tiene tiempo. A ver, la gente usa el tiempo como le parece, ¿no? Entonces, hay veces que realmente es bastante más válido meterse en las redes. Y también para cortar brechas también entre generaciones. Por supuesto, ¿no? Muchas veces, digamos, son los nietos que los que llevan de la mano a los abuelos a meterse en estos mundos más digitales, y eso digamos, es un punto de encuentro que los divierte mucho a los chiquilines, porque ven como a los abuelos les cuesta, ¿no? Ahora, lo que a los abuelos les cuesta, y de repente las cosas que a los abuelos les sale, a los chiquilines les cuesta. O sea que todos, digamos, somos parecidos también al hombre de nuestro tiempo. Nos complementamos. Claro, y nos parecemos mucho a las personas de nuestro tiempo, y conocemos y somos hábiles en eso. Y bueno, y está bueno también que hoy, de repente, en plataformas como Facebook vos te encuentres 3 generaciones, no tenés abuelos, padres e hijos que están ahí. Puede ser muy divertido. Entonces, a mí me parece que hay que adoptar lo que a uno digamos, lo que a uno le aporta, ¿no? Y lo que a uno no le aporta y simplemente le hace perder el tiempo, o lo hace digamos, estar ahí desconectado de repente de cosas importantes, ahí eso sí vale la pena desecharlo sin hablar con los hijos cuando nos sentamos a la mesa y decir, bueno, corten con el celular, ahí corten todo, ¿no? Porque claro, y los padres también. Claro, lo que siempre te dicen es, bueno, no es un tema solo de los chiquilines. Claro. Los chiquilines también hoy se quejan de que los padres tienen el celular, tienen la tablet, o están mirando la televisión, o hay casas donde la televisión nunca se apaga, claro, está siempre prendida. Y yo puedo entender eso de repente en personas de la tercera edad, que es una compañía, el radio, la televisión no es una compañía, y es súper válido. Pero en una familia que esté la televisión prendida, habla un poco, digamos, cuando de los pronto vínculos, no se han visto en todo el día, y es el ratito que tienen para sentarse a la mesa. Sí. Ahora, igual hay situaciones paradojales, ¿no? Gente que durante mucho tiempo abogó por casi que la eliminación de la televisión frente a la cultura digital, ¿no? Y la falta de diálogo y eso. Yo he leído y he escuchado decir, bueno, abogar por la televisión como punto de encuentro familiar, ¿no? Y bueno, hoy hay series de repente que nos pueden juntar a todos, claro, ¿no? Hay, que además vos digamos, tiene la virtud de que vos podés elegir el día y la hora para verla, no tenés que esperar, claro, que fuera el domingo a tal hora, o el sábado o lunes, sino que vos podés juntarlo. Entonces, eso también puede ser. Los motivos de encuentro están buenos. Pero, siempre. Sí. Sea para lo que sea. Y bueno, y puede ser también motivo de diálogo interesante, ¿no? Dialogar sobre el último capítulo de una serie a veces genera diálogos más inteligentes y más polémicos, capaz, que a veces son diálogos más inteligentes y enriquecedores hablar de una serie inteligente que por ejemplo, de una sesión de diputados. Es complicado, te metiste en un brete. Ha sido, me metí te metiste en algo que pensás, y está muy bien, digo, es válido. Te agradecemos, Roberto Balaguer, tu presencia hoy aquí, y mucho éxito en todo lo que haces. Te esperamos cuando gustes volver. Encantado de volver. Te esperamos encantadísimos. Muchas gracias. Nos encontramos el lunes en otra edición de Vivencias. Muchísimas gracias y que tengan un muy buen fin de semana. Vivencias,
Cosas que en algún momento a todos nos pasan, situaciones que nos dan para pensar y reflexionar. Vivencias. Todos los días, de lunes a viernes a las 15:30. Aquí en Imparcial de Montevideo. Con la conducción de Andrea Calvete. Vivencias.